Le doy la palabra a mi compañera María Luisa de Lázaro, que va a presentar al siguiente conferenciante. Adelante, María Luisa. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias, Virginia, por organizar esto año tras año, que no te cansas, y cada año el nivel de las conferencias, si cabe, es todavía mayor que el del año anterior, o sea que estoy asombradísima. Y bueno, espero que los alumnos lo aprovechen porque es una oportunidad buenísima. Y con nosotros, desde el campo de la geografía, tenemos a un geógrafo que es muy interesado también en temas de historia, de archivos y demás, que es Alejandro Ballina Rodríguez. Trabaja como profesor ayudante ahora mismo en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Geografía, pero ha dado clase en muchas otras universidades, en la Universidad Internacional de Valencia, en universidades españolas y mexicanas, en Chile, en Guadalajara, en fin, que ha recorrido mucho mundo. Y además es experto en fuentes geohistóricas, precisamente. Ha participado como investigador en 4 I+D, tiene más de 20 publicaciones científicas y además es evaluador de revistas, cosa que es algo muy bonito porque no todo el mundo está dispuesto a ayudar a colaborar en que otras personas hagan buenos artículos. Y él ha colaborado en varias revistas internacionales, evaluando, y nacionales también. Entonces, bueno, os dejo con él y nos va a hablar sobre geografía para reconstruir la imagen de los espacios, de las TIG, de las técnicas de información geográfica al archivo. Ese sería lo que nos va a contar hoy. Vale, muchas Hola, gracias, buenas tardes. ¿Se me Alejandro, oye y por se me haber ve bien? aceptado. Sí. Se oye y se ve bien, vale. Muy bien. Muchas gracias, María Luisa, profesora de Lázaro, y sobre todo pues, a todo el claustro de profesores del Máster de Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica de la UNED. Es un placer para mí que me brinden la oportunidad de participar en esta magnífica plataforma pues telemática. Nosotros en la Autónoma no estamos para nada acostumbrados y nos hemos tenido que sumar a esto de las redes telemáticas pues a marchas forzadas y para nosotros pues es una maravilla que la UNED tenga tan integrado este modo de trabajo, aunque pues a mí me encantaría estar con ustedes pues en un evento quizá telemático pero semipresencial. Bueno, hay que ser optimistas y me imagino que en años sucesivos pues podremos colaborar. Como les decía, es un verdadero placer para mí que la profesora de Lázaro me haya invitado. Es una colaboración la que llevamos manteniendo, como ella ha dicho, con el Departamento de Geografía de la UNED pues durante bastantes años y una colaboración bastante intensa. Lo que me proponían para esta colaboración de esta tarde pues era una cosa, era un poco de reto, pero por otro lado, pues me permite perfectamente acercarme a uno de los campos que mayor tirada y mayor, digamos, moda está generando últimamente pues en el campo específico de la geografía humana. Y en ese sentido les he montado esta especie de presentación sobre cosas pues, que estamos trabajando a día de hoy en nuestro departamento y en nuestros proyectos de investigación. Como bien ha dicho la profesora de Lázaro, yo pertenezco a un proyecto de investigación en geografía humana y concretamente pues llevan más bien muchos años trabajando de forma muy concreta en fuentes geohistóricas, lo que me viene al pelo para explicaros o para explicarles pues el tema que les traigo esta tarde, que es pues ni más ni menos eso, de la geografía para reconstruir la imagen de los espacios de las TIC al archivo. Y me decía la profesora del Lázaro muy acertadamente cuando le proponía el título de la ponencia, que quizá había que cambiarlo. Tiene toda la razón del mundo. Históricamente siempre ha sido del archivo a las tecnologías de la información geográfica, por supuesto, pero lo que yo les traigo para esta presentación pues es eso, lo que a mí me ha tocado como geógrafo adaptar la investigación que he estado haciendo los últimos años, pasar digamos, de una geografía, de un análisis geográfico regional puro, que es el análisis de paisajes, que es a lo que he dedicado pues, la mayor parte de mi periodo predoctoral, a una nueva etapa con archivos y fuentes geohistóricas, que es más o menos lo que les voy a contar hoy. De manera que vamos a hacer esta tarde una especie de híbrido en la que, bueno, les he preparado una especie de índice, vamos a repasar, como ven ahí,
unas breves pinceladas muy teóricas sobre el paisaje y su implicación para la ordenación del territorio. Les voy a aproximar todo lo que les contaba en un caso de estudio concreto, un caso de estudio que estamos analizando ahora mismo, cómo ese caso de estudio se desarrolla, y ahí es donde aparece la geografía humana para ordenar nuestro espacio. Les hablaré un poquito de la metodología que se utiliza normalmente en paisaje y cómo, ya les decía, cómo esa metodología la estamos intentando adaptar al mundo de las geofuentes o fuentes geohistóricas en nuestro caso, porque analizamos fundamentalmente fuentes geohistóricas de los siglos XVII, XVIII y XIX fundamentalmente. ¿Cómo pasamos o cómo pretendemos pasar de la academia al día a día? Y en eso, bueno, los geógrafos, pero no solo, digamos, todos los especialistas en las fuentes y en la investigación de tipo social, perdón, pues estamos constantemente en la batalla, pasar o trascender de la academia al día a día, para concluir con sentarles unas bases de lo que yo considero que debería ser la ordenación del territorio del siglo XXI. También, si me permiten, basándome, valga la redundancia, en pues esas potencialidades que nos permite trabajar, por ejemplo, con sistemas o tecnologías de información geográfica y con las geofuentes que les decía. De ese modo, pues, si me permiten, pasaremos a analizar un poco, ya les digo, un poco de soslayo, cuestiones vinculadas al paisaje y a la ordenación del territorio. Y en cuanto a eso, pues me interesaría darles unas brevísimas pinceladas. Sé que muchos de ustedes no son geógrafos y muchos de los geógrafos, pues a lo mejor quizá pueden estar interesados en cuestiones de tipo paisajístico, lo cual es uno de los campos de mayor actividad en los que la disciplina geográfica ha tenido cabida en las últimas décadas. Pues, como les decía, introducirles un poco en el mundo, en el maravilloso y complejo también mundo del paisaje, que esa maravilla y complejidad a mí me gusta pues visualizarla con esa frase. Es uno de los conceptos que más indeterminación ha creado en los campos de la investigación en los últimos años. Sin embargo, esa complejidad pues nos da un juego inmenso. Esa complejidad, por supuesto, entenderán que viene dada de la inherente indefinición que se ha generado por múltiples disciplinas que abordan el paisaje. El paisaje es abordado desde la historia, por supuesto es abordado desde la arqueología, por supuesto es abordado desde la antropología, desde la biología, etcétera, etcétera. La geografía no es, en ese palinsecto de disciplinas, no es más que una más de ellas. Sin embargo, esa complejidad que les decía nos hace hablar también de una variedad, de una riqueza disciplinaria, pues si me permite la expresión, bestial. Por otro lado, el avance de la ciencia, el avance de la sociedad, por supuesto, cada vez hace más presente este concepto del paisaje, más presente, decía, en el imaginario, en la cultura y en la política de nuestras sociedades. Les pongo ahí el proceso de cuál ha sido la incorporación del paisaje a lo que se viene a denominar la agenda ciudadana, es decir, a lo que nos ocupa a los ciudadanos y a los turistas y a los visitadores, etcétera, en nuestro día a día. Todo comenzó con asimilar la convivencia con los paisajes, y esa asimilación de la convivencia con los paisajes, pues ustedes son historiadores, hay historiadores del arte en este máster, entenderán que en buena medida comenzó con el movimiento romántico. No me extenderé mucho en el asunto, pero valga decir que allá por mediados del siglo XIX, principalmente en el norte de Europa, pero después esas ideas percolarían al sur y a otros contextos como el continente americano. Esa asimilación de la convivencia con los paisajes, pues, por ejemplo, hizo a los románticos, valga como ejemplo paradigmático quizá las ideas de Humboldt, que todos esos paisajes que eran asociados a espacios lúgubres, espacios peligrosos, por ejemplo, espacios de montaña, todo lo que no fuera eminentemente urbano, eran asimilados como espacios realmente, pues eso, que no eran considerados paisajes. Esa asimilación empezó, por tanto, con esos espacios de montaña, y esos espacios de montaña empezaron, ya digo, Humboldt, Ritter, etcétera, etcétera, algunos de los grandes librepensadores de la geografía, padres de la geografía,
se empezó a analizar y a diseccionar sus componentes. Y ahí, bueno, empieza un proceso de incorporación que, como ven, pues nos hace aterrizar en los años 70 aproximadamente en ese énfasis por la conservación que les pongo ahí, y si hacemos énfasis por la conservación y de forma casi inherente en un proceso pues casi sin solución de continuidad, nos hace necesaria la valoración y diferenciación de unos espacios y otros. Esa década de los 70, por lo tanto, pues nos hace hablar de unos estudios del paisaje que dan un nuevo giro. Sé que he pasado de largo muchos años y muchas décadas, pero el tiempo obliga y me quiero detener fundamentalmente en la adopción del Convenio Europeo del Paisaje, ese CEP que ven ahí, en los años 2000, como verdaderamente pues el motor normativo que está detrás de toda esa incorporación del paisaje, del concepto de paisaje a la agenda urbana. Ese Convenio Europeo del Paisaje, les pongo ahí la definición que hacía de paisaje. Fíjense que cualquier parte del territorio tal y como se percibe por la población, cuyo carácter es el resultado de la interacción y la acción de factores naturales y humanos. Importantísimo. Opera, por tanto, en lo paisajístico, en las determinaciones que se puedan hacer del paisaje, van a operar fundamentalmente valores tangibles e intangibles venidos fundamentalmente de la acción humana. Esos nuevos paradigmas sociales nos hacen hablar de un conjunto de hechos visibles o invisibles. Me refería antes a lo intangible y tangible, visible o invisible, permítanme hacer la abstracción, en el que el observador, por tanto, estamos hablando, el paisaje es una cosa que eminentemente el ser humano lo aprecia y lo valora por el sentido de la vista, en el que, como decía, el observador percibe y se configura como pues, verdaderamente la puerta de entrada, el adalid, para esas nuevas interpretaciones, esos nuevos paradigmas sociales. Hay que evaluar una serie de criterios y una serie de criterios de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante, no me voy a detener más en el asunto. Lo que sí que me interesa es que se queden con la idea del paisaje como recurso. El paisaje, no solo desde la adopción del Convenio Europeo del Paisaje, sino ya desde mucho antes, el paisaje es valorado y evaluado como un recurso más. Así como, pues no sé, los recursos hídricos se agotan, han de cuidarse, la vegetación de un determinado entorno ha de cuidarse, el paisaje, pues en esa línea no es ni más ni menos que todo ello. Y además, quiero hacerles abstracción de ideas con esa definición de Muñoz Pedreros del 2004, en el que se decía que todo paisaje posee una serie de cualidades intrínsecas y extrínsecas. Me sirve para lo abiótico y biótico que ven ahí y para explicarles un poco más adelante pues algunas de las metodologías que se suelen utilizar en un campo específico, que es el que les traigo hoy, que es la evaluación de la calidad visual del paisaje. Esa valoración del paisaje suele ser ha tendido a ser eminentemente subjetiva, y para tratar de solventar esas subjetividades, lo que yo les traigo es todo el corpus, todo el aparato, digamos, fenomenológico o evaluador que se suele utilizar pues en las últimas 2 décadas en las evaluaciones y valoraciones del paisaje. No entraré, bueno, hay un enfoque eminentemente descriptivo, por supuesto, y a mí lo que me interesa es que se queden con la idea del enfoque eminentemente valorativo, que se detendrá, digamos, en analizar la información recolectada, de manera que, bueno, esa expresión espacial y esa expresión visual queden reflejadas en un ente común que vamos a denominar paisaje. Así pues, les decía que para intentar salvar esa subjetividad que de manera pues casi secular ha acompañado a los estudios del paisaje de forma histórica, es decir, si el ser humano es el que eminentemente evalúa por medio de la vista fundamentalmente, aunque no solo, tampoco hay que añadir que otros estudios de tipo perceptual, pues no sé, sonoro, olfativo, etcétera, también están sobre la mesa. Fundamentalmente yo me he dedicado a la cuestión visual porque es la que más fuerza, importancia e impronta tiene en el imaginario colectivo.
Fíjense que les decía que para intentar solventar la subjetividad, lo que yo les he propuesto es un modelo, o lo que se ha propuesto desde este proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, es un proyecto basado en 3 líneas fundamentales de estudio. Y esas 3 líneas fundamentales de estudio son las que aparecen marcadas en verde: esa evaluación por componentes, con un modelo estético formal. Ahí los sistemas de información geográfica pues juegan un rol y un papel fundamental. Los estudios de preferencia social con el modelo fenomenológico, ahí somos geógrafos y no podemos obviar la parte, digamos, de evaluación in situ, evaluación sobre campo, y le añadimos una tercera pata, que es la que va a estar vinculada con esas fuentes geohistóricas que les decía. Los estudios cuantitativos holísticos se han tendido a hacer históricamente, y esa es una metodología que intentamos también cambiar desde el campo de la geografía histórica. Se han tendido a hacer esos estudios de cuantitativos holísticos pues con metodologías de lo más variado, emanadas fundamentalmente del campo de la sociología. Véase, por ejemplo, metodología de tipo Delphi, metodología no sé, estadísticas, cuestionarios, etcétera. Lo que nosotros pretendemos es realizar un modelo de gestión visual basado en fuentes geohistóricas. Por focalizar el asunto e intentar darles un poco más información y que indaguen o despertarles pues ese gusto por las fuentes geohistóricas, les traigo aquí la definición de lo que se entiende o de lo que nosotros entendemos como fuentes geohistóricas. Fíjense que es un conjunto. Yo no les podría decir esto es una fuente geohistórica y esto no es una fuente geohistórica. Hay un punto y un nexo que ahora les voy a decir, pero es un conjunto de fuentes eminentemente heterogéneo, variadísimo, que contienen, y ese es el punto de nexo, en datos geográficos e históricos. Es decir, podríamos llegar a meter o a introducir variables X, Y en un sistema de información geográfica, como hablaba el compañero. Me ha gustado mucho, de hecho, la intervención del compañero de Málaga, porque me alegra ver cómo desde la historia o desde otras disciplinas eminentemente sociales, pues se va perdiendo el miedo poco a poco a las tecnologías de información geográfica. Es decir, cualquier dato que sea susceptible de tener una coordenada X e Y puede ser considerado como una fuente geohistórica. Ven que no se trata de un único tipo de documento. De hecho, nosotros trabajamos con 2 grandes tipologías documentales, que son las fuentes textuales, más adelante les enseñaré alguna, y las fuentes cartográficas. Están viendo el ejemplo de alguna de ellas para el continente americano. Fuentes cartográficas que pueden ser catastrales, pueden ser paracatastrales, pueden ser fuentes cartográficas técnicas, pueden ser fuentes cartográficas eminentemente no técnicas. Es decir, la labor cartográfica pues no siempre ha sido la misma, y el devenir de la cartografía también es uno de los campos de mayor, digamos, disciplina proyectiva en el campo de la geografía humana y de la geografía histórica. No entrar en el detalle, lo que sí entrar en el detalle es a explicarles todo eso que les he explicado de forma un poco más teórica con un caso de estudios. Y pues si les parece, vamos a viajar un poquito. Y bueno, los compañeros precedentes también nos han hecho viajar un poco. Yo les hago o les invito a que recorramos desde donde estén cada uno de ustedes, y cojamos un autobús virtual y nos vayamos al área de trabajo que yo les he preparado, que es un área del suroccidente del Principado de Asturias. Un área del suroccidente de Asturias denominada Fuentes del Narcea de Gañaíbias. Es un parque natural que abarca unas, bueno, ven ahí las cifras, unas 47.500 hectáreas, con una declaración como parque natural, como área natural protegida, mejor dicho, desde el 2002. Y la importancia que tiene es fundamentalmente por sus valores culturales, pero también, por supuesto, biológicos. Es un área que está dividida en 3 concejos. Ya conocerán la división político-administrativa peculiar que tiene el norte de España, o de la península ibérica, con un poblamiento eminentemente muy disperso, lo cual lo hace eminentemente complejo de manejar. Ya ven que en esos 3 concejos aparecen ni más ni menos que 394 entidades poblacionales diferentes, en un área, pues ya ven ahí, de unas 48.000 hectáreas, lo cual
pues nos hace cumplida cuenta de esa dispersión y esa densidad pequeña, relativamente pequeña, de población. Una creciente presión antrópica que les voy a explicar un poquito más adelante. Fíjense que si antes les hablaba de cuáles fueron los orígenes de la importancia del paisaje en la escala social, pues este espacio es uno de ellos como para utilizarlo, quiero decir, como ejemplo de lo que se ha venido a denominar la imagen moderna del paisajismo, que yo he denominado, si me permiten, la imagen moderna de la montaña. Que emana pues, de esas ideas que les decía antes, esas ideas eminentemente románticas, florecientemente naturalistas en la España de finales del 19 y principios del 20. ¿Por qué les digo que este espacio es, digamos, paradigma de esa imagen moderna de la montaña? Bueno, bajo nuestro punto de vista o bajo las premisas que hemos utilizado como hipótesis de partida, este espacio, el Parque Natural de las Fuentes de Narcea de Gañaíbias, pues supone una sobresaliente conjugación de las características naturales y culturales en un entorno de montaña. Y esas peculiaridades, fíjense que ya en 1900, en los albores del siglo XIX, autores como Belmún y Canella, en su obra Asturias, ya proponían pues, la creación en todo este espacio de un parque nacional a imagen y semejanza del primer parque nacional mundial, digamos, de creación mundial, que fue Yellowstone. Le pongo ahí la fecha de 1897 como fecha de creación de la primera área protegida en el mundo. Les decía que es un área emblemática, un área también muy poco conocida, este área del suroccidente, y fíjense que yo les pongo aquí que expresa elocuentemente las herencias naturales y rurales con todos los rasgos originales de un espacio memoria. Es un área con una bajísima densidad de población, muy poco intervenida hasta fechas o hasta décadas eminentemente recientes, y ahora entenderán cuál fue verdaderamente el cambio. Es un área que, por ejemplo, ha pasado de un estado casi pues, de prístina naturaleza, como ven en estas imágenes de finales del siglo XIX, a algo como esto, y ahora entenderán por dónde van los tiros de toda esta zona. Es un área eminentemente de explotación minera del carbón, y la explotación minera del carbón, la mayoría de ustedes son historiadores, entenderán que empezó en todo este sector del norte de la cornisa cantábrica, pues finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí es verdaderamente cuando toda esta zona explota demográficamente, explota económicamente. Ya vemos o ya sabemos cuál ha sido el resultado, y el resultado, fíjense, que es más o menos el que les pongo aquí. La meta ya no es vivir de las explotaciones de carbón, de lo cual han vivido históricamente en las últimas 5 o 6 décadas toda esta zona. De hecho, pues las explotaciones mineras lo que han dejado, la huella paisajística y social que han dejado, son esas grandes brechas que ven en esas imágenes centrales, esas restos y vestigios de la intensísima actividad minera en toda la zona. La meta ahora, ven, es poder vivir, por ejemplo, del turismo rural, es poder convivir pues, con una de las joyas que tenemos desde el punto de vista no solo paisajístico, sino también pues, eminentemente biológico, el bosque de Muniellos, el mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa en todo este sector. Reserva dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea de Gañaíbias. Hay 2 espacios de especial conservación, la reserva semi-integral del Cueto de Arbás, un espacio concreto de algunos elementos periglaciares, lagunas periglaciares, etcétera, y la Reserva Natural Integral del Bosque de Muniellos, que, como les digo, es un área de especial protección en el que, para que se hagan una idea, solo pueden entrar 20 personas al día.
y algunos espacios de conservación, por ejemplo, que nos hacen convivir en todo este sector, por ejemplo con osos o urogallos, lo cual pues, está pues, muy también en consonancia con algunas de las ideas de tratamiento sostenible de la actividad humana y de la conservación de nuestro territorio y de nuestro espacio. Así pues, les traslado una serie de objetivos primarios y secundarios que se han cursado a lo largo de esta investigación. Ya les digo, es una investigación que prácticamente sigue en curso. La pandemia nos ha frenado un poquito, pero seguiremos, estamos en ello. Algunos de los objetivos primarios pues, ven que es evaluar cuáles son los elementos paisajísticos del Parque Natural de las Fuentes del Narcea para lograr una cartografía de calidad visual y para lograr el entendimiento, por ende, del territorio desde una perspectiva totalizadora, es decir, actual e histórica. Y ahora vamos a ver de qué punto partimos para la actual y desde qué punto partimos para la histórica. Como objetivos secundarios, utilizar pues, algunas metodologías de evaluación que seguramente todos conozcáis o todos conozcan, métodos de evaluación multicriterio con apoyo en sistemas de información geográfica, eso es lo que vamos a analizar ahora con mayor detenimiento, la interpretación y cuantificación de la observación múltiple del paisaje, es decir, cómo se integra el trabajo de gabinete y el trabajo de campo, y por otro lado, pues el deseo de toda investigación, no solo de esta, sino de cualquier investigación, minimizar el grado de subjetividad y crear metodologías exportables. Así pues, les paso a comentar de forma rápida, pero creo que nítida y clara, pues cuáles son los principales rasgos de la metodología que se ha utilizado para, pues, digamos, llevar a cabo esa interpretación del paisaje desde un punto de vista holístico, esa visión holística del paisaje que les decía. 3 fases fundamentales son las que les traigo aquí. Primeramente, pues todo estudio geográfico y no geográfico debería empezar por esa primera fase que les pongo ahí, que abarca, como ven, todo el contenido de metodología que les presento. Es esa fase de conocimiento del terreno y apropiación de la información. También aquí se ha demostrado que la apropiación de fuentes cartográficas, de fuentes históricas, etcétera, pues es una de las herramientas de más aplicabilidad dentro del campo, ya digo, no solo de la geografía, pero para el caso que nos ocupa, por supuesto. Segunda y tercera fase en la que les analizaré un poco en detalle cuáles son esas metodologías indirectas en la cual los sistemas de información geográfica tienen pues una importancia manifiesta. En la tercera fase, la metodología directa. Vamos a ver cómo se aplica todo ese conocimiento que hemos adquirido en la primera y en la segunda fase en un trabajo de campo sobre espacios concretos del territorio. Y como ven, de forma casi holística, en la segunda, tercera y cuarta fase, cómo este grupo de investigación trabaja con fuentes o con geofuentes como referentes para, entre comillas, afinar los modelos con los que trabajamos. Por ser claro y por trasladarles pues, la idea de que todo esto que se monta operativamente, el papel lo aguanta, pero también lo aguanta la metodología, lo que les traigo pues, es eso, unos breves retazos de la metodología. Por supuesto, estoy a su entera disposición para cualquier pregunta, para cualquier incorporación de mayor información, etcétera, etcétera. Esta primera fase que les traigo es la metodología de evaluación indirecta de la calidad visual. Hemos dicho que uno de nuestros primeros y casi únicos objetivos primarios de la investigación era determinar cuál era la calidad visual del territorio, y esa calidad visual del territorio, como ven, en esa primera fase nos hemos preocupado de analizarla según 3 componentes de nuestro paisaje. Para esto pues, sirve fundamentalmente de todas esas, seguro, asignaturas que están teniendo en el máster sobre sistemas de información geográfica y cómo se interpreta
la realidad del territorio en capas. Y esas capas, pues fíjense que para mí el territorio, para nosotros el territorio, no se trata ni más ni menos que la agregación de componentes de calidad intrínseca, es decir, de lo que es inherente a nuestros espacios y a nuestros entornos, de elementos de incidencia paisajística positiva, pueden ser humanos o no, y de elementos de incidencia paisajística positiva, negativa, perdón, que también pueden ser humanos o pueden ser, es decir, bióticos o pueden ser abióticos. Les pongo en esa segunda fase el árbol de decisión del modelo de calidad visual del paisaje de este entorno. No entraré mucho en el detalle. Ya digo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica, luego no me importará detenerme en el asunto. Y como cada uno de esos modelos, por ejemplo, en el modelo de calidad intrínseca, pues les he desgranado un poquito más el asunto para que entendamos cómo se lleva a cabo con sistemas de información geográfica, pero también con metodologías de evaluación multicriterio, esa ponderación y normalización. Que tenemos capas, tenemos, por ejemplo, en ese modelo de calidad intrínseca yo les he traído un zoom sobre cuáles son algunas de las capas de importancia, por ejemplo, los estratos de vegetación, fíjense, les pongo ahí el modelo de normalización y esos estratos de vegetación pues son valorados y evaluados de acuerdo a esos valores de normalización que ven en ese cuadro guía de normalización de la parte inferior, de acuerdo pues, a unos valores preestablecidos que nos llevan a hablar de calidades visuales bajas, medias, altas o muy altas, es decir, 1, 2, 3 y 4. Sé que voy rápido, pero creo que bueno, esa normalización también entra en las atribuciones de esas metodologías de investigación que seguro que les están explicando en el máster. Y fíjense cómo eso nos sirve para aplicar esa metodología de SATI, esa metodología de AHP, de modelo de evaluación multicriterio, de modelo analítico jerárquico, en el que mediante una matriz de doble entrada lo que se hace pues es, fíjense, ahora les he cambiado. Antes hablábamos de los estratos de vegetación, ahora les traigo, por ejemplo, el peso de la vegetación, de los estratos y de la orientación. ¿Para qué? Para llegar a un análisis global o a un modelo holístico en el que se nos evalúe del 1, bueno, en este caso al 8, no había un 10 en esta formulación. Del 1 al 8, les decía, la calidad de nuestra vegetación en el área de estudio. Quizá los colores aquí no están muy bien elegidos, pero bueno, me sirve esa rampa de colores para llevarles al ejemplo de lo que quiero. Es decir, a base de la agregación de componentes, algo que es relativamente sencillo de aplicar en los sistemas de información geográfica o los sistemas gestores de información geográfica, pues a base de esa agregación de componentes nos van saliendo otros componentes más específicos, por ejemplo, pues este modelo de evaluación de la vegetación. Esa superposición ponderada que les pongo aquí marcada es esa agregación de componentes, esa sumatoria lineal ponderada en el que, pues fíjense cómo con esas valoraciones normativas que se han ido haciendo por superposición ponderada de cada uno de los elementos, lo que nos van saliendo son mapas de agregación. Esos mapas de agregación nos van saliendo mediante superposiciones ponderadas otros mapas de resultado y esos mapas de resultado se van afinando, se van extrayendo máscaras, etcétera, etcétera. Es un proceso largo, es un proceso tedioso, pero no es un proceso, eminentemente complejo, no es que entrañe una complejidad, sí entraña una sistemática muy importante y muy evidente. Por ejemplo, pues les traigo aquí un poquito más avanzando para no irme de tiempo, la metodología cuantitativa holística, es decir, partimos de delimitación de unidades del paisaje y posibles emplazamientos visuales. ¿Para qué? Para analizar, una vez que ya tenemos analizado, y ahora lo van a ver en los resultados, todo el territorio, desde el punto de vista de los sistemas de información geográfica, lo que nos interesará es tomar como referencia algunos puntos clave, es decir, uno como persona, y aunque tuviéramos todos los recursos humanos y económicos del mundo, no nos podemos dedicar a recorrer 47.000 hectáreas de terreno para evaluar in situ el espacio. Lo que
pues lo que se supone o lo que se presupone más interesante es hacer una extracción de lugares icónicos. Y esos lugares icónicos, pues, por ejemplo, en toda esta zona lo que se ha elegido es la ya instaurada ruta turística de los puertos del Principado de Asturias, con esos 8 miradores que les pongo ahí, con esas imágenes que les pongo ahí. ¿Para qué? Para evaluar toda esa corpus que hemos hecho de forma indirecta con trabajo de gabinete desde casa, desde donde trabajemos, para valorarlo, decía, de forma in situ en trabajo de campo. No nos va a servir exactamente lo mismo, de modo que ese árbol de decisión que les mostraba anteriormente, pues va a tener que ser cambiado. Eminentemente no podemos trabajar con las mismas capas de información geográfica que nos presupone o que nos supone por ejemplo, el centro de descargas del centro del IGN o, no sé, el visor cartográfico del Principado de Asturias, en este caso. Es claro, cuando uno está trabajando en el campo, pues no tiene exactamente la misma información, de manera que nuestro árbol de decisión hemos de cambiarlo en el sentido de tener que, pues eso, adaptar una metodología basada en sistemas de información geográfica a una evaluación eminentemente directa. Nos sale exactamente lo mismo, se procura exactamente el proceso de AHP que les he enseñado con mayor detenimiento anteriormente para lograr tener un modelo de calidad intrínseca en el que, fíjense, por ejemplo, el modelo de calidad intrínseca pesa el 80% del modelo específico final de evaluación directa e indirecta. Por ejemplo, los valores de incidencia paisajística positiva tienen el 5% de importancia y el 5% restante pues, se le otorga a los modelos de incidencia paisajística negativa. Y ahí ven cómo se van modelizando con descriptores de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, todos esos procesos de superposición ponderada de los que les hablaba anteriormente cuando les mostraba el Model Builder del proyecto de investigación en sistemas de información geográfica. Exactamente lo mismo, aquí se trata de valorar del 1 al 4, calidad visual baja, media, alta y muy alta, cosas que podemos valorar visualmente o que cualquier persona puede valorar visualmente. Por ejemplo, pues para las coberturas que les hablaba antes, si no hay cobertura o una cobertura nula, les daríamos un 1, cobertura, quiero decir, calidad visual baja, cobertura baja tendrá una calidad visual media, cobertura media tendrá una calidad visual alta y una cobertura alta tendrá una calificación de calidad visual muy alta. Por ponerles un ejemplo, le podría haber puesto sobre la diversidad de la vegetación o sobre el tipo de vegetación, pero quiero que entiendan que detrás de todo esa componente que les voy a mostrar un poquito más adelante en fichas, establecido en fichas de modelización de trabajo de campo, pues tiene que ver con todo eso. Ahora bien, ¿cuál es el papel y cuál es el rol de la investigación con trabajo de geofuentes que les decía al inicio de la presentación? Y esa ha sido mi carta de presentación, por lo cual pues le pondré un poquito más de acento al asunto. Hemos hablado del paisaje actual, hemos hablado de la planificación como herramienta de sostenibilidad y, bueno, voy a hablar un poquito más adelante sobre la herramienta de sostenibilidad de toda esta planificación, pero me interesa hablarles de cuál ha sido el papel de las geofuentes o de las fuentes geohistóricas en todo este pues, palinsecto y corolario de metodologías de las que les he hablado. Fíjense que les decía al inicio de la presentación que lo que se trata es de pasar, o de lo que se ha tratado es de pasar de las de metodologías puramente cuantitativas y cualitativas basadas en sistemas de información geográfica a un modelo de afinación mediante pues, fuentes geohistóricas. Y en esas fuentes geohistóricas, fíjense que lo que hemos utilizado son todas esas fuentes que les pongo ahí abajo, desde las relaciones de Felipe II, de las relaciones topográficas de Felipe II del siglo XVI, hemos pasado por el Catastro de Ensenada, por ejemplo, o por el diccionario de Tomás López, o por los apeos de Garay, o por el diccionario de Madot, hasta llegar a las topografías médicas pues en las postrimerías del siglo XX. Son quizá algunas de estas fuentes geohistóricas
poco conocidas por ustedes. Si son muy conocidas por ustedes, permítanme que al menos dé unos retazos sobre algunas de estas determinaciones. Fíjense cómo estas fuentes geohistóricas pues, nos dan información valiosísima. Algunas, ya les digo, son de carácter eminentemente textual y algunas son eminentemente de tipo cartográfico. Incluso hay algunas de ellas, como ven ahí en esa imagen que les pongo del catastro de Ensenada, incluso hay algunas de ellas que sin pretenderlo nos dan información valiosísima desde el punto de vista geográfico, histórico, económico, etcétera, porque, fíjense, pues nos muestran cómo eran en el siglo XVIII a mediados del siglo XVIII, cómo eran las delimitaciones de términos municipales. Fíjense que mediante ese esbozo que hoy en día pues, nos parece un poco pueril, pero también hay que ponerse en la mentalidad del siglo XVIII y estos dibujos más o menos pueriles los hacía la gente más preparada de cada uno de los términos municipales. Por ponerles otro ejemplo, les traigo el diccionario de Tomás López. Perdona, Álvaro, tienes que ir resumiendo porque tenemos que Soy Alejandro, pero sí, a las 20 porque se va nuestro compañero y antes tengo que dar unos anuncios. Disculpa la molestia. Nada, por supuesto. El catastro de Ensenada, como les decía, fíjense que otra fuente fundamental, o, por ejemplo, el interrogatorio de Tomás López, por ejemplo, para hablarles del gobierno político, del gobierno económico o de las enfermedades tan famosas hoy en día sobre las enfermedades, pues fíjense que les traigo algo muy en boga como las topografías médicas. Por ejemplo, nos habla del granito y del gneiss, que forma un suelo impermeable de grandísima importancia. De manera que esas fuentes históricas nos permiten perfilar asuntos que desde el punto de vista de las fuentes tratadas desde la informática actual o desde el mundo digital, pues no podrían interpretarse. De modo que llegamos a resultados como este. Fíjense, una cartografía modelo de calidad visual baja, media, alta o muy alta. Y, por ejemplo, para las valoraciones directas, pues un modelo de esta índole que les decía, se hace mediante fichas de campo, modelos y valoraciones que nos dan, ven abajo al final, una valoración, por ejemplo, de este mirador de un 3,3 dentro de la escala del 1 al 4. Por ser muy rápido, terminaré pues, para hablar de las bases de la ordenación del territorio para el siglo XXI. Fíjense cómo es importantísimo hablar del paisaje como espacio protegido culturalmente y reconocido culturalmente, como espacios históricamente vividos o como espacios de tensiones territoriales y espaciales. Les hablaba de algunas de las dificultades que ha tenido históricamente los estudios de tipo paisajístico. Por ejemplo, que no existe una técnica única de valoración de paisajes y que la única solución que se le ha dado desde la academia es la utilización de parámetros ajustados a las exigencias. Y la importancia, por ejemplo, de generar o de sistematizar sistemas exportables. Por ejemplo, por sistema exportable soy muy rápido y iré de forma muy rápida. Les pongo, por ejemplo, otro caso que nos ha surgido también en las últimas fechas para analizar desde el mismo punto de vista, un municipio del occidente michoacano de la República Mexicana con las mismas determinaciones. Y fíjense cómo estas determinaciones de calidad visual media, alta o muy alta no han quedado ahí, sino que se llevan a interpretaciones desde el punto de vista de la ordenación territorial con áreas de atención paisajística, allá donde realmente la calidad visual es baja, etcétera, zonas de importancia paisajística, etcétera, etcétera. Terminaré por hablar de esa dupla de la tecnología y el archivo. Quiero que se queden con la idea de la oportunidad de la gestión territorial desde la óptica de la historia también, como valor verdaderamente incalculable. No somos conscientes realmente de todo lo que podemos obtener de las fuentes geohistóricas y de todo el acervo que tenemos de fuentes geohistóricas en un país tan, digamos, ricamente cultural como es España.
nos brindan una oportunidad única de obtener información que de otro modo sería imposible. Recabar una posibilidad ilimitada. Yo les hablo aquí de librerías de datos y bases de datos. La profesora María Luisa de Lázaro es quizá una experta en el asunto. Y lo que les decía, metodología y fuentes adaptables. Sin más, disculpen por haberme retrasado un poquito. Muchas gracias por su atención y pues un placer, un verdadero placer estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias por tu exposición, que ha sido verdaderamente magnífica. Tengo ganas de hacer muchas preguntas, pero nuestro compañero técnico tiene que ir a su casa, que es lo que le corresponde. Y nosotros decir a todos que muchísimas gracias por asistir y que nos vemos el día 10 de enero en la segunda sesión de la asignatura de los cursos online de la asignatura Métodos para la Investigación. Un saludo para todos y buen fin de semana. Muchas gracias, María Luisa, por estar con nosotros.